para darle todavía más agilidad al Congreso, a esta mesa de códices, rápidamente, pues vamos con la siguiente ponencia. Nos va a estar aquí acompañando nuestro amigo Osiris Sinue González Romero. Y pues bueno, hoy nos trae también un tema bastante interesante, bastante constructivo también, sobre temas de topónimos y antropónimos. Pero antes, déjenme comentarle, amigo, amiga del auditorio, un poco más sobre nuestro invitado del día de hoy. Osiris Sinue González Romero es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Cuenta con una maestría en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Leiden en la Facultad de Arqueología, Departamento de Patrimonio de los Pueblos Originarios. Cuenta con estudios del idioma náhuatl, lo cual le ha permitido estudiar de manera directa las fuentes históricas, así como realizar trabajo de campo en las comunidades náhuatl de Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Su tesis de doctorado, titulada Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, Filosofía Intercultural y Derecho a la Tierra, será publicada por Leiden University Press. Ha sido investigador en el proyecto COLIN y Minority Lenguajes Major Collaborative Research Community. Y pues bueno, actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Históricas y del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo y participa en la elaboración de un informe sobre la pandemia de COVID-19 en los pueblos originarios de Hidalgo. Así es que, sin más preámbulo, le cedemos el espacio y los micros a nuestro siguiente invitado, que nos trae en su ponencia el tema topónimo, antropónimos y escritura pictográfica en el Códice Aubin Xiuhpohualli de Tenochtitlan. Adelante, Osiris, el espacio es suyo. Mezclas Ocamati, Sergio, Tlaquiltic, Nonichichigua, Noyolo Pajpaqui, Pampa, Inin Tonali, Nihuetlato, Pampa, y Pan Senca, Maguisti, Amochtli, y toca Xiuhpohualli de Tenochtitlan. Muy buenas tardes, mi nombre es Osiris González Romero y estoy muy contento porque hoy voy a poder hablarles sobre un documento muy importante que se llama el Códice Oban o Xiuhpohualli de Tenochtitlan. Y bueno, además de hablar de la historia, la estructura, el contenido de este documento, me gustaría precisamente enmarcar mis reflexiones precisamente en la utilidad de inconvenientes de los estudios históricos para la vida, cuál es la función de la historia precisamente en un contexto como el del México actual, qué función o qué importancia tiene precisamente el estudio de códices y manuscritos coloniales, que es el tema que nos reúne en esta ocasión, y un poco para continuar precisamente con la línea de investigación también que comentaba el doctor Alejandro Viveros, que también es filósofo. Pues precisamente a mí me gustaría en ese sentido realizar algunas aportaciones sobre la importancia que tiene la filosofía para el estudio de estos documentos. Me parece que los aportes de la filosofía se pueden concentrar en tres áreas, ¿no? Ya posteriormente explicaré o analizaré con un poco más de detalle por qué o en cuáles, pero veo que el trabajo de la filosofía es importante precisamente para abordar disciplinas como la historia de las ideas. Me parece que no es posible hablar o no es plausible hablar, por ejemplo, de la historia de las ideas en México sin hacer referencia precisamente a los códices y manuscritos coloniales. Obviamente también es útil para disciplinas como la filosofía de la historia y sobre todo también para la filosofía del tiempo. El documento que voy a presentar, la ponencia, cambié un poquito los nombres al final, es Escritura Pictográfica, Topónimos y Antropónimos en el Códice Oban o Xiuhpohualli de Tenochtitlan, y me voy a permitir compartir con todos ustedes esta presentación. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Se ve mejor, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta exposición.
En ese sentido, por ejemplo, el estudio de los Xupohuali de Tenochtitlan, que es precisamente una propuesta para renombrar a este códice siguiendo precisamente las directrices de una hermenéutica decolonial, de una descolonización de la epistemología, pues surge precisamente a partir del diálogo con diversos investigadores, tanto en el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Universidad de Leiden y aquí en México con el doctor Baltasar Brito Guadarrama, acerca de la necesidad de reflexionar sobre los nombres que efectivamente le imponemos a los manuscritos, le imponemos a los códices, y efectivamente, ¿no? Una de las formas de lograr una mejor nomenclatura es hacer referencia precisamente tanto a los temas que abordan estos documentos como a los lugares donde fueron producidos o precisamente a los diferentes pueblos originarios a los que pertenecen. Esto es así porque muchas veces los nombres que utilizamos precisamente en la academia están desvinculados de las propias comunidades, y nombres como Códice Peyer-Bari-Meyer, ¿no? Códice Oban, pues a veces significan muy poco o proporcionan poca información precisamente a los herederos culturales de este importante legado cultural. Entonces, un primer paso en la descolonización del pensamiento es evitar el pensamiento dogmático y entonces tener la flexibilidad de poner en cuestión las categorías que nos han sido impuestas por una larga tradición académica y cultural, y en ese sentido poder reflexionar sobre ello, ¿no? Aquí tenemos precisamente la primera lámina de los Xupohuali de Tenochtitlan. En ese sentido, pues bueno, consideramos que son unos Xupohuali porque están escritos a la manera de los anales, es decir, son una cuenta de los años, y Tenochtitlan, pues precisamente porque fueron producidos en la Ciudad de México, Tenochtitlan, y porque hacen referencia precisamente a la historia del pueblo mexica. Ahora es un documento muy importante porque es un documento, llamémoslo así, híbrido. Es un documento muy valioso porque incluye 440 años de historia, desde la salida de los mexicas de Aztlán, cubre, digamos, el periodo de su peregrinación, la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Luego nos narra o podemos encontrar precisamente los diferentes gobernantes, los diferentes tlatoanis de México Tenochtitlan. En el códice también se consigna la llegada de los invasores, de los colonizadores españoles, y es interesante porque la historia que nos narra, digamos, este documento, este códice, continúa después de la invasión, de la conquista de Cortés y sus tropas y sus aliados de la Ciudad de México Tenochtitlan, y nos brinda información importante acerca de la forma de gobierno, de la evangelización. Se muestran los nombres de los gobernantes castellanos y los gobernantes nahuas de la Ciudad de México Tenochtitlan, y es un documento, digamos, muy valioso. En relación con la historia de este códice, que se encuentra precisamente alojado en la biblioteca del Museo Británico, y que este estudio forma parte precisamente de un proyecto, como ya lo mencionó la doctora Laura Osorio en su conferencia del miércoles. Es un proyecto que tiene como objetivo lograr una descolonización precisamente del legado cultural a través del estudio de diferentes manuscritos o monumentos arqueológicos, como son el Códice Tonindeye, proveniente precisamente y creado por el pueblo Ñusabi, el pueblo mixteco, el Códice Obano Xupohuali de Tenochtitlan y los dinteles de Yaxchilán. Entonces, como esta investigación forma parte, digamos, de ese proyecto, en ese sentido me voy a permitir compartir con ustedes una breve historia de este códice, que a diferencia, por ejemplo, de la Crónica X, tenemos algunos elementos que nos permiten hablar. No hablaré del origen, sino hablaré precisamente de la procedencia. Es muy interesante la reflexión que nos acaba de compartir nuestro colega Iván Lina Ramos acerca de este anhelo por el origen que tenemos de las cosas, y que, bueno, precisamente
es uno de los elementos críticos que abordan algunos teóricos críticos de la historia, como Michel Foucault en su Arqueología del Saber, donde efectivamente abordan críticamente esta pregunta por el origen. Y entonces hablemos de la procedencia. De acuerdo con la información proporcionada por los estudios especializados, incluyendo los realizados por el propio Joseph Marius Alexis Oban, Juan Domingo Chimalpain fue quien posiblemente había reconocido este manuscrito en la iglesia de San Antonio Abad en la Ciudad de México. Después de su muerte, el documento pudo haber pasado a la colección de don Carlos de Sigüenza y Góngora en el año de 1660 y posteriormente a la biblioteca del Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo. Posteriormente se menciona que el manuscrito fue adquirido por Lorenzo Boturini y en 1746 ya se encuentra registrado en su catálogo, en donde se encuentra una descripción del mismo, ¿no? Entonces, podemos ver o podemos rastrear de manera más o menos certera la procedencia de este manuscrito, de este códice tan importante, ¿no? Lo podemos ubicar en las colecciones primero de Carlos de Sigüenza y después de Boturini y posteriormente en la de Oban, ¿no? Desconocemos el camino que siguió este manuscrito para llegar precisamente a estas manos, ¿no? Se habla de Chimalpaín, pero bueno, pues precisamente tenemos esta genealogía, por llamarlo de alguna manera, esta procedencia del manuscrito. En cuanto a su contenido temático, se habla de otra historia de la nación mexicana, es la descripción que hace Boturini del contenido de este códice, parte en figuras y parte en prosa en lengua náhuatl, escrita por un autor anónimo en el año de 1576 y seguida del mismo modo por otros autores hasta el año de 1608. Lleva al principio pintadas las 4 triádicas del calendario indiano y al fin unas figuras de los reyes mexicanos y otros gobernadores cristianos con cifras de los años que gobernaron. Esto es la descripción que hace el propio Lorenzo Boturini en el año de 1746, y como podemos ver en esta lámina, precisamente una de las cosas más valiosas de este códice es que es un documento híbrido que combina los elementos de la escritura pictográfica náhuatl y las glosas en idioma náhuatl que explican precisamente lo que allí se representa. Aquí tenemos precisamente algunas de las imágenes de las que también Iván nos hizo favor de explicarnos en la ponencia anterior, particularmente, efectivamente, la de las biznagas, ¿no? Aquí también tenemos a los Mimixcoa, y entonces podemos ver diferentes formas de representar y por consiguiente de reinterpretar un mismo suceso. El propio Van nos hace una descripción también de este manuscrito y dice: el texto mexicano es la explicación de las figuras, dice Oban. En mi haber está el original y la copia de Gama, que a menudo cita esta obra, suficiente en sí misma para dar la clave de la escritura y de la iconografía mexicana. Un facsímil de este documento ha sido publicado por mí en el Instituto de Sordomudos bajo el título de Nican Yehuiliu. Esto es lo que nos dice Oban. Y efectivamente el manuscrito, el códice, es valioso para entender, si bien no la totalidad, sí los elementos básicos, por llamarlo de alguna manera, de la escritura pictográfica. Precisamente por esa razón, en esta breve ponencia, abordé algunos de los elementos que me parece nos sirven de punto de partida para iniciar a un nivel más o menos básico nuestra comprensión de la escritura pictográfica, que son los topónimos, los antropónimos y la representación numérica, las representaciones del sistema calendárico, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle, hay estudios especializados realizados desde la época de Oban, Antonio Peñafiel, y últimamente, bueno, tenemos investigaciones contemporáneas que se han enfocado precisamente en el estudio de la escritura pictográfica, ¿no? Algunos, para quien esté más interesado, pues bueno, puede consultar las obras de Gordon Whittaker, Mark Tuvenut, Stephanie Good, Katarzyna Mikulska y algunos otros investigadores que han abordado, digamos, con más detalle este asunto.
En relación con la adquisición del documento, y es importante, bueno, ¿cómo llegó este documento al Museo Británico? Por eso es importante también reflexionar sobre el tema del colonialismo epistémico, la procedencia de los documentos. Yo ahí en ese sentido no estoy de acuerdo con las afirmaciones de algunos colegas que hicieron algunos comentarios en las mesas anteriores donde decían que no era pertinente aplicar un enfoque decolonial, que un enfoque decolonial era una cuestión posmoderna que no se relacionaba precisamente de manera adecuada con el estudio de el legado cultural de los pueblos originarios. Yo tengo una idea diferente. Yo creo que efectivamente no. Un enfoque decolonial es de mucha ayuda, primero, para combatir el colonialismo interno del que ha hablado Pablo González Casanova, un distinguido académico de la UNAM, y sobre todo para evitar el pensamiento dogmático, ¿no? De alguna manera, un enfoque decolonial nos permite reflexionar de manera crítica sobre lo que mencionaba anteriormente, la procedencia y el uso de los documentos, o de manera más amplia, el uso de la historia, que es el tema que me interesa. En relación con este documento puede mencionarse que Josep María Alexis Oban los compró en el siglo XIX durante su estadía en México, en 1830-1840, y posteriormente se lo llevó a París. Nos dice Vauban y Giasson. En el año de 1840, cuando Oban decidió regresar a Francia, llevaba consigo la más importante colección de documentos prehispánicos y coloniales conocida hasta entonces, misma que constaba, entre otros, de todo lo que había podido rescatar de la famosa colección de Boturini. Sin embargo, vale notar el hecho de que cuando Oban vendió su colección de manuscritos 2 años antes de su muerte, en 1891, esta historia ya no se encontraba en ella. Y según el testimonio de Vauban, el documento había sido robado, es decir, al propio Vauban le robaron el documento en su casa. Dice, el original de este precioso documento fue sustraído en casa del señor Oban y no nos queda más que una copia hecha por León y Gama, ¿no? Como mencionaba, es importante reflexionar sobre la procedencia de los documentos y el uso que se hace de la historia, efectivamente para evitar caer, primero como investigadores, en una posición ingenua, y segundo, para tratar de evitar en la medida de lo posible las prácticas de extractivismo epistemológico, de extractivismo cultural. Es decir, en estos tiempos, en estas fechas, no podemos seguir reproduciendo las prácticas de hace 200 años. En relación con su aparición en el Museo Británico, dice, Vauban menciona que fue ofrecido a varios coleccionistas antes de aparecer en el Museo Británico en 1880. El documento fue comprado por el Museo el 2 de mayo de 1880 a una persona de nombre Jean de Pocht, sin que se tenga información sobre cómo el documento llegó a manos de este señor. En relación con la codicología, podemos decir que el documento está hecho en papel europeo, contiene 81 folios con un tamaño de 15 por 11 centímetros, se encuentra escrito por ambos lados, el manuscrito comenta elementos de la tradición pictográfica precolonial, pero también contiene una explicación en escritura alfabética y en idioma náhuatl o castellano. Está registrado en el Museo Británico con el título de Chronicle of Mexican History to the Year 1576, Continue to 1607. El Códice Oban no tenía originalmente otro título que el texto que se encuentra en el primer folio y que evoca los 4 marcadores de año y su combinación calendárica con los 13 números de las secuencias numéricas nahuas. Boturini lo nombró Historia de la Nación Mexicana, Oban Histoire Mexicaine, Vauban Histoire de la Nación Mexicaine, pero hoy en día es conocido como Códice Oban o Códice de 1576. Con base en eso, en los principios de una hermenéutica decolonial, y con base en un análisis minucioso del contenido del manuscrito, consideramos que pertenece al género de los anales y que por eso mismo puede ser llamado Shukpowali. Una vez determinado el género al que pertenece el manuscrito, conviene hacer explícito el lugar al que hace referencia y al lugar donde fue producido, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De esta metodología para el estudio de los códices y la necesidad de reflexionar críticamente sobre los nombres que les ponemos, ¿no? La información que nos proporcionan los cronistas, en este caso Fray Diego Durán, nos dice que este documento hace referencia a una serie de hechos históricos que inician en el año de 1167 y que culminan en el año de 1607. En total son 440 años de historia. Ahora bien, quiero destacar que un hecho
clave que podemos encontrar precisamente en las pictografías de este códice y en el que se consignan, ¿cómo llamarlo? No solamente acontecimientos de carácter histórico, por utilizar, digamos, algún término. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos de las conquistas que hizo el régimen mexica de otros Altépetl, de otros pueblos. Se consigna el nombre, se consigna el año, se consigna la muerte de un gobernante. Toda esta información no la brindan las pictografías. Se consigna también el ascenso al gobierno del nuevo Tlatoani, pero si se fijan hasta abajo, en la parte de abajo del documento, dice la glosa en náhuatl, Nican Temoxin Tzitzimitl. En una traducción más o menos ajustada al español sería: aquí bajaron las Tzitzimime o las Tzitzimit, que eran precisamente seres sagrados, mujeres sagradas, que eran consideradas así precisamente en el pensamiento náhuatl. Y lo interesante de este códice es de que también hace referencia a este tipo de acontecimientos, no solo a lo que ya estamos acostumbrados, sino es importante poner atención a las glosas, al contexto cultural y a los diferentes acontecimientos de los que da cuenta este manuscrito. También nos da cuenta de códices, de eclipses, ¿no? Precisamente en otra de las imágenes, en las pictografías que se mostrarán más adelante, muestra un eclipse de sol y también nos dice la glosa en náhuatl que en este año el sol fue comido. Como mencionaba el doctor Jansen al principio de esta sesión, pues hay que entender el lenguaje metafórico, ¿no? Entonces, cuando se refiere a que el sol fue comido, pues no debemos de interpretarlo literalmente. Esta es una expresión que se utilizaba para hablar de un eclipse. Inclusive Chimalpain, en su diario personal fechado, que hace referencia al eclipse de sol en 1614, utiliza esta misma expresión. Entonces tenemos tanto el Códice Oban como el testimonio de Chimalpain en relación con esta misma expresión, pues precisamente para reconocer que esta expresión, el sol es comido, hace referencia a un eclipse de sol y no a que literalmente alguien se comió al sol, porque eso es imposible. Esta es la estructura del códice. Yo lo dividí en siete secciones, es de lo que nos habla, ¿no? Quiero rescatar, hay que rescatar precisamente los primeros dos folios donde se encuentra una sucinta explicación del sistema calendárico utilizado por los antiguos nahuas, donde se representan los signos distintivos de cada año: carrizo, pedernal, caza y conejo. Esta es una particularidad de este manuscrito, de este códice, porque en los demás manuscritos, o en la mayoría de los códices que hacen referencia al sistema calendárico, pues no se explica este sistema. Entonces, esto es un rasgo muy valioso de este manuscrito, que se encuentra precisamente en la foja número 1 y que, como mencionaba yo anteriormente, es de utilidad no solo este códice, sino los códices del llamado grupo Borgia, el llamado códice borbónico, códice Cihuacóatl. Si los analizamos con ojo filosófico, con un ojo crítico, fuera precisamente de los dogmas de una filosofía colonizada, de una filosofía que efectivamente está cargada de una fuerte tradición eurocéntrica, pues ahí encontramos una filosofía del tiempo, ¿no? Y lo digo porque durante los 4 años que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no llevé una sola clase, una sola hora de la materia de filosofía en México que hiciera referencia a la filosofía de los pueblos originarios. Y bueno, si eso no es colonialismo, pues entonces yo no quiero que me digan entonces qué es. Y es relevante reflexionar sobre eso, porque después, como profesor, tuve la oportunidad de constatar cómo esos moldes rígidos, cómo esos moldes coloniales inciden en la formación de los estudiantes, inciden en la formación de los investigadores, y una vez que se egresa y que empiezan a hacer investigación, es muy difícil
que nos quitemos, digamos, esos moldes y entonces se puede ver claramente cuáles son los marcos teóricos por los que transitan las diferentes investigaciones. Por eso es importante reflexionar críticamente sobre eso y bueno, el sistema calendárico mesoamericano nos da para reflexionar sobre una filosofía del tiempo. En los folios 3 al 22 se consigna la peregrinación de los mexicas desde su salida de Aztlán a la fundación de México Tenochtitlan. Se mencionan diferentes lugares a los que llegaron y el tiempo que habitaron en ellos. Se ha mencionado precisamente que el Códice Oban pertenece a un grupo de manuscritos llamado el Grupo de la Tira de la Peregrinación, donde se encuentran la Tira de la Peregrinación, el Códice Oban o Xpowali de Tenochtitlan, el manuscrito 85 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, el manuscrito 40 que se encuentra en la misma biblioteca y el Códice Azcatitlán. Entonces, bueno, sería interesante precisamente hacer una reflexión, una iconografía comparada de todos estos manuscritos. La Fundación de México Tenochtitlan se encuentra representada en los folios 23 al 25. En ellos se observa el primer cambio importante en la configuración del documento. Para destacar un acontecimiento importante, se agranda el tamaño de la imagen y eso nos muestra que es un acontecimiento significativo o que tiene una importancia mayor que los demás que se consignan, como la salida de Aztlán, la Fundación de México Tenochtitlan, la matanza del Templo Mayor, ¿no? Que son los tres acontecimientos históricos que se destacan dentro del conjunto de hechos históricos que se consignan en este manuscrito. En los folios 26 al 40 se encuentra una sección dinástica en la que se consigna la asunción y la muerte de los gobernantes mexicas. Cada página abarca un periodo de 5 años, los cuales se consignan de forma vertical en el documento. En el folio 42 se consigna la llegada de los españoles y la muerte de Moctezuma. Y en el folio 43 se consigna un suceso de importancia que ocupa toda la página, saber la matanza del Templo Mayor ordenada por Pedro de Alvarado. En los folios 43 al 69 se consigna la historia después de la invasión española y en esta sección se encuentran los nombres e imágenes de los gobernantes nahuas junto con las de los virreyes españoles. Por último, de los folios 70 al 81 se encuentra otra sucesión dinástica de los gobernantes nahuas después de la invasión española. En cada página se representa un gobernante y se consigna el número de años de su mandato. Aquí tenemos precisamente parte del sistema calendárico del que hacía mención en este códice. El documento está accesible en línea. Cualquier persona interesada en profundizar sus estudios, en tener acceso al códice, puede ir directamente a esta página, ¿no? A la página del Museo Británico. Ahí se encuentra una edición digital y bueno, también con mucho gusto les comparto una primicia que como parte del proyecto que les mencionaba, ¿no? Se hizo un trabajo importante con las imágenes, con las fotografías y próximamente esperemos que estén disponibles nuevas imágenes con mayor calidad para que efectivamente todos los herederos de este legado cultural puedan acceder al contenido de este códice. Aquí hacemos una comparación brevemente, ¿no? del sistema calendárico, de la lámina de la foja 2 del Códice Oban con las imágenes que se encuentran precisamente en el en el Códice Cihuacóatl o Códice Borbónico, que hacen referencia precisamente a la cuenta de los años. Aquí también un tema, digamos, de investigación que es relevante sería hacer una iconografía comparada entre el Códice Oban y la Tira de la Peregrinación, que es algo que empezamos a hacer en el proyecto y en el que contribuyeron estudiantes de Historia del Arte de University College de Londres, que hicieron un diccionario pictográfico donde comparaban precisamente estas imágenes. Del lado izquierdo tenemos la imagen en el Códice Oban o Xpowali de Tenochtitlan y del lado derecho la imagen perteneciente a la Tira de la Peregrinación. ¿Y por qué es importante hacer una iconografía comparada? Pues porque si afinamos el ojo, si analizamos esto desde una mirada crítica, podemos ver rasgos culturales que son importantes. Aquí podemos ver del lado derecho un árbol que se está partiendo y que el árbol tiene sus raíces y tiene manos. Esto precisamente nos puede dar pistas o elementos muy sólidos para hablar precisamente de una visión del mundo, de una ontología diferente en la que precisamente las entidades de la naturaleza son consideradas como personas, los árboles, las montañas, los ríos,
los manantiales, los volcanes, y ese es un rasgo cultural muy importante que nos permite comprender otra forma de ver el mundo, otra forma de relacionarnos con la naturaleza, otra ontología, para decirlo en jerga académica, que no necesariamente tiene que ser complicada, sino que lo podemos explicar de una manera mucho más sencilla, y en este sentido, pues las imágenes nos ayudan a acercarnos directamente a este tipo de rasgos culturales. Entonces, bueno, podemos ver ese rasgo cultural que no es una cosa superflua, sino que es un rasgo cultural muy importante, porque a veces, desde nuestra perspectiva de escritorio, como investigadores, pues se nos pasa precisamente reconocer. Por eso también es importante adoptar una perspectiva intercultural para evitar caer en posiciones esencialistas, y en ese sentido preguntarnos cómo se hace el trasvase de una tradición de pensamiento a otra, cómo se hace el trasvase de rasgos culturales, que no la traducción nada más, porque traditore, ¿no? Se habla del traductor como un traidor, y entonces en ese sentido quiero reenfocar la perspectiva y hablar de trasvase a la manera de los orfebres, un trasvase de un molde a otro, de un molde epistémico a otro, y en ese sentido, pues bueno, es importante, ¿no? Adoptar una perspectiva intercultural. Aquí, para ir cerrando, porque bueno, pues no quisiera extenderme mucho, simplemente menciono las partes en las que se encuentra dividido, ¿no? Hice una breve selección de cada una de las 7 partes, ¿no? Que corresponden a la estructura del códice. Aquí se consigna la peregrinación de los mexicas, podemos ver los topónimos, podemos ver el sistema calendárico, ¿no? Los años, la explicación en el idioma náhuatl, lo que les comentaba, ¿no? Cómo se agranda la imagen cuando se refiere a un suceso de importancia, como en este caso la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Por años se consignan diversos acontecimientos históricos. Aquí está el eclipse de sol consignado, del que les había mencionado, Nica Qualo Quintonatio, ¿no? Aquí ha sido comido el sol, que pues no hay que entenderlo metafóricamente, digo literalmente, sino metafóricamente. Aquí se consigna la llegada de la muerte de Moctezuma, la llegada de los invasores castellano o coyome, como se conoce en las comunidades, la matanza del Templo Mayor, la evangelización, los gobernantes posteriores precisamente a la invasión española, y la última parte del documento donde podemos ver una genealogía de los gobernantes mexicas. Bueno, aquí podemos hacer un análisis comparativo con otros documentos, en este caso, por ejemplo, con el Códice Mendoza o Códice Moctezuma, en relación precisamente con los elementos de los que hablaba para entender o para adentrarnos en la comprensión de la escritura pictográfica, topónimos, podemos ver aquí, ¿no? De los diferentes altépetl, los antropónimos, los nombres de persona y el sistema calendárico, ¿no? Estos son algunos ejemplos también, ¿no? Aquí tenemos en el Códice Mendoza, esta la escogí porque, bueno, aquí tenemos los topónimos del estado de Hidalgo, Atotonilco, Acasochitlán, Tulancingo, son municipios en los que he tenido la oportunidad de trabajar, de colaborar, y en los que afortunadamente he tenido el apoyo de colegas y de los propios miembros de las comunidades. Este es el sistema, el glosario de signos figurativos propuesto por Oban. Como les decía, no entraré mucho en detalle. Y bueno, este es el diccionario de topónimos de Oban y ejemplos de diccionarios pictográficos que nos sirven para entender precisamente la escritura pictográfica, no solo en el contexto del pueblo nahua, sino de otros pueblos mesoamericanos, como en este caso varios códices de procedencia mixteca. Por mi parte sería todo. Meclas Ocamati Nochi, agradezco su atención y que tengan muy buena tarde. Mil gracias, doctor Osiris, y pues bueno, extraordinario
esta forma de cómo nos llevó para conocer la historia mexica y parte del legado de este pueblo, ¿no? Que hasta la fecha lo podemos sentir, ver, escuchar, ¿no? Bueno, rápidamente, para seguir avanzando con esto, nuestros amigos del Centro de Investigaciones nos van a apoyar con darle entrada a algunos comentarios, preguntas que tienen por acá en el espacio de Facebook. Adelante. Listo. Bien. Enriqueta Pérez Ramos pregunta, excelente ponencia. Entonces, ¿existe o no el códice X? Creo que es para mí, ¿verdad? Sí, sí, para Iván. La crónica X. La crónica X, para mí, no existe. No se necesita. En ciencia, generalmente se tiene que es, ¿no? Una hipótesis o un modelo de cómo se estructuran las cosas y se discrimina entre dos modelos para ver cuál es el más fácil. Para mí particularmente, la crónica X no existe porque, uno, ya como traté de demostrar, los argumentos anteriores quedan invalidados por esta fechación. Y por otro lado, los nuevos investigadores que lo han hecho es más bien un deseo de encontrar como un origen, como